Si ya trasteaste un poco con ChatGPT u otras herramientas de este tipo, habrás notado que la inteligencia artificial a nuestra disposición produce respuestas creativas bastante convencionales y llenas de clichés. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial no sirva para la creatividad en absoluto. No sirve en la medida en que le otorguemos el rol incorrecto en nuestro flujo de trabajo. Ya sabemos que para ser creativos debemos operar alternadamente con la inteligencia divergente y convergente. Si no lo tenés presente, te lo refresco. Vamos a trabajar con la inteligencia divergente para producir mucho material, explorar ideas, y vamos a operar de manera vertical o convergente para ordenar el material que apareció. Nuestros textos surgen de la iteración que se produce tras ese diálogo entre las dos inteligencias. Vamos a ir y venir entre las dos formas de operar hasta arribar a un texto pulido y bien articulado. Una idea, por ejemplo, para un cuento, es un foco relativamente amplio. Tomar ese disparador y someterlo a un proceso de ideación tiene que ver con ir haciendo pie en ángulos de la idea que van a ir enriqueciendo de a poco ese proceso de elaboración. En fin, que debemos aprender a generarnos buenas consignas sobre la marcha como para ir explotando las diferentes áreas de una idea. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos en el proceso de generación de esas premisas. Es decir, no le vamos a otorgar nunca el rol de generar ideas. Ese rol siempre va a ser nuestro. En un rato te cuento cómo pensé el sistema. Soy Lisandro Colman y esto es La Máquina de Escribir, un espacio en el que te ayuda a convertir tus ideas en historias y tus historias en libros de ficción. El enfoque que te propongo es el de otorgarle a la herramienta el rol de la inteligencia convergente. Es decir, usarla para diseñar instrucciones y estimular el pensamiento divergente. Como te decía en la introducción, La semilla de un cuento es una novela, es una versión vaga e imprecisa que puede tener ocultas perspectivas interesantes, incluso superadoras de esa propuesta inicial. Entonces necesitamos explorarla, romper los enfoques necesariamente restrictivos de la premisa y convertirla progresivamente en un proyecto de escritura. El sistema que te traigo es una especie de esbozo en crudo acerca de cómo pensé que podría funcionar y traje una semilla de un relato y unas técnicas creativas muy precisas como para ir generando ese diálogo con la inteligencia artificial. Como cuando conversamos con un amigo sobre un problema personal y encontramos que de la conversación surgen perspectivas que no habíamos considerado, del mismo modo vamos a usar la inteligencia artificial como un interlocutor que nos va a ayudar a explorar la posibilidad de esa idea. Esto ya te lo dije y te lo voy a volver a repetir. El rol de generar ideas siempre es nuestro. Vayamos entonces al experimento. Partamos de la premisa para un cuento. Un hombre sube al Everest a buscar los restos de su padre muerto en una expedición de unos cuantos años antes. Primera instrucción que le voy a dar a la inteligencia artificial es la técnica creativa de la analogía. Es una técnica extraída del libro El pensamiento lateral de De Bono, que consiste en establecer una semejanza entre dos o más cosas. Este trabajo tiene el efecto de empezar a romper los sesgos de la idea. El prompt, bastante perfectible, es el siguiente. Tengo una idea para un cuento. Un hombre sube al Everest a encontrar los restos de su padre. Tiene la misma edad a la que murió él. Un experto en creatividad, necesito que establezcas analogías con la idea. La primera respuesta de ChatGPT. La escalada al Everest es como la búsqueda de las raíces de uno mismo en las alturas desconocidas de la historia familiar, donde cada paso es una oportunidad para descubrir quiénes somos y de dónde venimos. Así como el alpinista se enfrenta a desafíos extremos en su ascenso, también nos enfrentamos a obstáculos en nuestra búsqueda de comprensión y conexión con nuestra herencia. La respuesta de la inteligencia artificial de Notion. El viaje del protagonista al Everest en busca de los restos de su padre es como desenterrar un antiguo tesoro perdido en busca de respuestas y conexiones con el pasado. Entonces, las ideas que subrayo y que podemos empezar a explorar son las siguientes. A medida que asciende, va descendiendo más y más en su historia personal reciente y pasada. Esta situación podría generar una reflexión sobre la vida y la mortalidad, así como una sensación de búsqueda de respuestas
o de una conexión más profunda con su padre fallecido. Y ya tenemos una premisa, un disparador, que aunque sea bastante evidente u obvio, puede servirnos para usarlo para estimular la escritura automática. Pones esa idea al principio de tu hoja y escribís todo lo que te venga a la cabeza explorando de manera más o menos flexible esa primera idea. ¿Ves cómo ya empezamos a hacer pie en una posible dirección o idea rectora? La segunda técnica que vamos a usar es la de los primeros principios. Es una técnica que sirve para descomponer un problema o concepto en sus componentes fundamentales y examinarlos desde cero. El prompt que uso es el mismo, con la salvedad de que le pido que use la técnica de los primeros principios. La respuesta de ChatGPT: la conexión entre la edad del alpinista y su padre. Esta coincidencia simbólica podría compararse con la idea de un reloj que marca el tiempo para ambos. La travesía al Everest no es solo una búsqueda de restos físicos, sino también una búsqueda de respuestas y una conexión más profunda con el padre que ya no está. La respuesta de Notion es la siguiente: la búsqueda de respuestas y una conexión más profunda con su padre se convierte en el motor de la historia, generando una exploración emocional y un viaje de autodescubrimiento. La conexión entre la edad del alpinista y su padre, esta coincidencia simbólica podría compararse con la idea de un reloj que marca el tiempo para ambos. Ahí encontré otro filón como para ir explorando. Se me ocurre que podríamos establecer una narración paralela entre el ascenso del hombre y de su padre. El punto de vista del padre podría ir dando pistas acerca de las preguntas que se hace el hijo en el ascenso. Tercera técnica: preguntas. Las preguntas son buenísimas para romper sesgos y limitaciones porque te van corriendo del foco, hace que te detengas en aspectos que ignorabas de tu problema creativo. Al prompt le agrego la idea de que voy a establecer una narración paralela en dos tiempos. El aquí y ahora del relato tiene como protagonista al hombre que va en busca de su padre, y la narración en pasado explora los momentos cúlmines en que empieza a enfrentar la tormenta que lo termina matando. Le pido a la inteligencia artificial que genere preguntas que vamos a usar como disparadores para explorar los diferentes focos. Las preguntas que me generó ChatGPT son las siguientes: ¿qué simboliza la tormenta en la narración del padre? ¿Cómo se entrelazan las dos narraciones? ¿Qué tipo de preguntas se hace el hijo a medida que avanza en su ascenso? ¿Qué simboliza finalmente la cima del Everest en esta historia? ¿Es un lugar de resolución, un punto de inflexión en la relación entre el padre y el hijo, o un punto de partida para el hijo en su propia vida? ¿Ves cómo luego de una exploración breve y concreta, haciendo pie en algunas técnicas creativas, ya tenemos varias ideas de las que podemos empezar a tirar del hilo? Ahora el trabajo es nuestro. Lanzarnos a la escritura en esta instancia puede ser una buena idea. Sabemos que la narración transcurre en dos tiempos distintos, que va a ir estableciendo un juego de similitudes y diferencias, y sobre todo, sabemos que el personaje tiene interrogantes que necesita responder. Ese parece ser el motor del cuento, aunque todavía sigue siendo una versión bastante vaga y cruda. A medida que vayamos refinando el relato, pueden surgir otras instancias de ideación, y la inteligencia artificial en estas instancias puede sernos muy útil. Si te animás a hacer este experimento con tus ideas, te animo a que me escribas. Podés seguirme en Instagram, TikTok y demás plataformas en donde colgamos un montón de contenido complementario que te va a ayudar a desatar tu creatividad. Cualquier comentario, idea o sugerencia serán bienvenidas. Nos escuchamos la próxima.